Se tiene la creencia que México hace lo que quiere en la CONCACAF. Los que creen eso están totalmente equivocados. Hace más de 20 años, un gringo se las ingenió para hacerse del poder de la CONCACAF. Fue tanto su poder de este perverso gringo que la Federación Mexicana de Fútbol se tuvo que someter por décadas a los deseos de Chuck Blazer y su socio, el trinitario Jack Warner. Esta es la historia más oscura de CONCACAF: sobornos, traiciones, sexo y mucho dinero. A continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, vénganse a los comentarios porque este tema está buenísimo y lo tenemos que platicar. Es innegable que la CONCACAF tiene muchas ventajas. De entrada nos asegura clasificar a todas las copas del mundo y asegurar el gran negocio cada 4 años. Si estuviéramos, por ejemplo, en la Conmebol o en otra confederación, ni de chiste nos hubiéramos clasificado a 17 copas del mundo. Seguramente México se hubiera quedado por ahí de 4 o 5 copas del mundo eliminados en las eliminatorias mundialistas. Por eso tiene sus ventajas estar en la CONCACAF. Pero también hay que conocer la historia más oscura de la CONCACAF. Uno pensaría que por población, afición y poderío económico, los 3 países de Norteamérica serían los que dictaminarían las decisiones de CONCACAF. Podemos incluir también a un par de países ahí de Centroamérica, pero no, la CONCACAF se maneja como la Federación Mexicana de Fútbol, donde son los directivos los que mandan. Ellos quitan descensos, reparten el dinero como se les antojan, aprueban la multipropiedad, etcétera, etcétera. En la CONCACAF, igual como en la política, el que tiene la mayoría de los votos manda. Y por eso la CONCACAF no ha escapado a las peores prácticas políticas para obtener el contrato de los votos. Y hablamos de corrupción, sobornos, amenazas, menosprecio, todo. Ellos van por la suya. Recordemos que la CONCACAF divide la votación en 3 sectores. Norteamérica, que tiene apenas 3 votos, Canadá, Estados Unidos y México. La UNCAF de Centroamérica, que tiene 7 votos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y el Caribe, que tiene 31 islas. Significan eso 31 votos. Es decir, teniendo las islas bajo control, tendrán el poder absoluto. No importa lo que los grandes digan, ganarles una votación con las islas bajo control es imposible. Como lo cuenta el Fantasma Suárez en una serie de columnas que tituló Aquí nos tocó vivir, el voto de México o Estados Unidos pesa exactamente igual que el de la isla de Anguila, que tiene poco más de 15,000 habitantes. Así es, no tiene liga profesional, solo 2 ligas de hoteles de 15 equipos y su estadio es una unidad deportiva para solo 1,000 espectadores. Pero eso sí, tiene voto desde 1996, cuando tenía la mitad de habitantes de los que tiene hoy. ¿Cómo llegamos a esta aberración de democracia? Pues mucho tiene la culpa un mexicano, Joaquín Soria Terrazas. Él desarrolló la CONCACAF, pero terminó convirtiéndola en su primera dictadura, pues se mantuvo en el cargo más de 20 años, de 1968 a 1990. En ese momento, el dirigente mexicano clasificó por categorías a las islas por su poco desarrollo y estructura. Las islas inscritas no eran más de 15 y de ellas solo 6 tenían derecho a voto. Bajo el mando de Soria Terrazas se logró que la FIFA hiciera 2 excepciones para aceptar como miembros a 2 islas que por su situación geográfica pertenecían y deberían estar inscritas en la Conmebol: Surinam y Guyana. El argumento era que tenían poca estructura y escaso nivel deportivo para competir en Sudamérica, y así la FIFA aprobó que se fueran a la CONCACAF 2 países que están más lejanos que Colombia y Venezuela de la CONCACAF. El control de Soria Terrazas sobre la CONCACAF era absoluto. Decidía todo, lo económico, lo deportivo, era como un dios en la zona. En 1986, Chuck Blazer fundó la Liga Estadounidense de Fútbol y como buen visionario y ambicioso empresario vio desde ese momento el gran negocio que significaría tener el control de la CONCACAF, pues podría organizar todo en su país y pagar en pesos y cobrar en dólares. Blazer era astuto y divertido. El mexicano Soria Terrazas lo minimizó y nunca vio venir el plan que diseñó la maquiavélica mente de Blazer. ¿Cuál era ese plan? Ganar votos. ¿Cómo generar más votos? Creándolos.
registrando más islas con derecho a voto. Eso sí, necesitaba un aliado, alguien poderoso y rico que conociera gente en las islas. Y ahí es donde Chuck Blazer conoció a Jack Warner, un oscuro y poderoso hombre de negocios de Trinidad y Tobago, y vio que era el indicado. Jack Warner no tenía escrúpulos y le encantaba el dinero, amaba el dinero sobre todas las cosas, controlaba el transporte, tenía su propio equipo, el Joe Public, soñaba con ser primer ministro de su isla, el poder lo mareaba a Jack Warner. Blazer, nada tonto, le ofreció la presidencia de la CONCACAF si patrocinaba su plan de ir registrando poco a poco islas con derecho a voto. No importaba si tenían que sobornar, engañar o coludirse con quien sea, el chiste era obtener votos. Y así se fueron metiendo como la humedad lentamente. Warner y Blazer visitaban las islas más pequeñas, se entrevistaban con los gobernantes de las islas, les ofrecían financiamientos ficticios para la construcción de pequeños estadios y unidades deportivas para desarrollar el fútbol. Todo esto a cambio de lealtad y una iguala mensual que, chéquense esto, no superaba los $4,000 mensuales. Pero que para los isleños, eso sí, era una fortuna. Los gobernantes, los dirigentes de las ligas de fútbol, hoteleras en su mayoría, entregaban escritos firmados, sellados, avalando el apoyo a Warner y a Blazer. Esa documentación se la entregaban a Joaquín Soria Terrazas y así se iban metiendo como la unidad. Con esa documentación hacían que el mexicano Soria Terrazas los escribiera en la FIFA y en la CONCACAF. Confiado en que estaba apoyando el crecimiento del fútbol, Soria Terrazas no vio nunca la finalidad del plan y fue aceptando una a una las islas con derecho a voto. El tema de los cachirules en 1988, el castigo y la suspensión de México de participar en todas las categorías avaladas por la FIFA por 2 años fue un golpe brutal al liderazgo del dirigente mexicano. Blazer y Warner aprovecharon perfecto la coyuntura. En 1989 ya tenían 12 islas registradas con derecho a voto, 12 y 21 islas en total. Solo tenían que esperar el momento de las votaciones en CONCACAF, proponer a Jack Warner como candidato a presidente y listo. Ya no habría reelección para Soria Terrazas, al que además se le había complicado una diabetes que sufría. Esperaron agazapados, sin hacer olas, esperando el momento. Soria Terrazas nunca vio el peligro de la unión de votos en las islas y si lo vio, lo minimizó. Cuando vino la elección al año siguiente, llegó el manotazo en la mesa y fue brutal. 14 votos contra 10. Warner era el presidente y Chuck el secretario general. La rebelión se consumó, el plan maestro de Chuck Blazer habría sido perfecto. Ahora tendrían el control de la CONCACAF, pero necesitaban blindarse. No tendrían a ningún mexicano entre los que decidían, y es que no podían darse el lujo de tener orejas dentro del organismo que ahora controlaban. Los mexicanos estarían vetados de alguna manera dentro de la organización muchos meses, y si por ahí aparecía el nombramiento de alguno como vicepresidente de algún tema de la CONCACAF, lo era solo de membrete. No lo invitaban a las reuniones importantes, solo iban a sacarse la foto, eran vicepresidentes decorativos. Comenzó así una nueva dictadura que duró de 1990 hasta el 2013. Año con año, Blazer y Warner iban registrando y avalando islas con derecho a voto en CONCACAF. No les importaba si tenían liga de fútbol, si tenían estadio, si tenían selección. Lo importante es que fueran una isla y tuvieran voto. Fueron sumando de una a una hasta llegar a 31 islas, el equivalente a 31 votos. Si los centroamericanos y los de Norteamérica se unían, hacían un bloque estilo PRIAN, nada pasaría, sumarían solo 10 votos. Así como chingados iban a perder una elección y el control en la zona. Ya con el control de las islas del Caribe, Chuck Blazer empezó a decidir todo. En qué torneo se aceptaba que jugara México, en cuál no, en qué condiciones. El judío estadounidense que de alguna manera, si México quería jugar en algún torneo, tenían que sobornar a Chuck Blazer. Así es, cuando México quiso jugar en la Copa América, tuvo que sobornar al gordito de Chuck Blazer en especie. Eso sí, los dirigentes mexicanos conocían perfectamente las debilidades del gordo de Blazer. ¿Cómo le llamaban? A él le encantaban las fiestas, los tragos, pero sobre todas las cosas, las mujeres. Cuando venía entonces al DF a anunciar la participación de México en algún torneo, le organizaban auténticos bacanales. Le cerraban en exclusiva el centro nocturno Solid Gold, que se ubicaba en Insurgentes Sur, donde se bebía y se pecaba de lo lindo. Las cuentas de miles de pesos de ese table dance eran pagadas por la Federación Mexicana de Fútbol. En ese entonces ese era el precio de la certificación de la CONCACAF.
qué tiempos aquellos. Luego del intensivo casting que hacía Chuck Blazer en el table dance, las mujeres elegidas acompañaban a Chuck Blazer a la suite presidencial del Camino Real de Mariano Escobedo. Chuck Blazer hacía un intenso casting en ese table dance. Elegía varias mujeres y esas lo acompañaban a una suite de un hotel de lujo en la Ciudad de México. Al día siguiente venía el anuncio oficial y ya, muy tranquilamente, Chuck Blazer se regresaba a Nueva York. ¿Dónde tenía las oficinas de la CONCACAF? No creerán en dónde. En la torre de Donald Trump. Pagaba $25,000 mensuales por un apartamento lujosísimo donde eran las oficinas de la CONCACAF. Si querías algo de la CONCACAF, tenías que ir al piso de la Torre Trump a negociar con Chuck Blazer. Además, rentaba otro apartamento en ese mismo edificio donde vivían sus 10 gatos. Así es, había un departamento donde vivían las mascotas de Chuck Blazer con todo el lujo, todo eso pagado por la CONCACAF. Es más, Chuck Blazer era amigo de Donald Trump. Así es, eran 2 departamentos los que tenía Chuck Blazer en la Torre Trump para hacer sus negocios con la CONCACAF. Mientras tanto, ¿qué negocios hacía su amigo y aliado Jack Warner? Jack Warner lo hacía bastante bien, chiqueaba sus islas. Cada año le daba a todos los equipos de la liga, de las distintas islas, uniformes, zapatos, pants, balones, les pagaba viáticos, boletos de avión, comida y hospedaje. Eso sí, solo a los jugadores y cuerpo técnico. A los árbitros decía que ellos ya cobraban por pitar y a ellos no les daba absolutamente nada. Todo eso representaba muy poco gasto para Jack Warner porque era un negocio millonario. Sean Rufiner, un directivo del fútbol que en algún momento pensó en competir contra Joseph Blatter por el control de la FIFA, lo cuenta de esta manera. Dice que tiene todo convocado. Él asegura que la FIFA le cedió los derechos del Mundial de 1998 a Jack Warner por $1. Por $1 para todas las islas del Caribe a una empresa de Jack Warner. ¿Cuál fue el argumento de regalar esos derechos? El expresidente Joao Havelange, amigo y socio del trinitario, abogó ante Blatter para que el evento fuera seguido por todas las islas del Caribe. Suena muy bien, a solo $1. Obviamente el altruismo no era la finalidad, era el disfraz de un enorme negocio porque Warner revendió sus derechos de TV a todas las islas y ganó millones de dólares. Por si fuera poco, después se documentó que para el Mundial Sub-17 celebrado en 2001 en su país, Trinidad y Tobago, la agencia de viajes oficial no fuera de la FIFA, sino la de el hijo de Jack Warner, Anthony Warner. ¿Les suena ese caso? También pasó un caso parecido con la Federación Mexicana de Fútbol, donde una agencia de un directivo, exdirectivo más bien, de Cruz Azul, revendía entradas de Francia 98, de los partidos de México y hasta de otras selecciones. Pero bueno, los directivos de las islas y sus federaciones se sentían muy chiqueados, no tenían ni la más remota idea de que cada año la FIFA mandaba $1,5 millones de dólares a cada una de esas islas pequeñas para que desarrollaran su infraestructura, para que se capacitaran de mejor forma, todo en aras de que crecieran futbolísticamente. Por supuesto que nada de ese dinero llegó a ninguna de las islas. Todo se lo quedaban 2 personas, Jack Warner y Chuck Blazer. Eso sí, Jack Warner y Chuck Blazer, además de los uniformes y viáticos para sus partidos de fútbol, a todos los directivos de las distintas federaciones de estas pequeñas islas los llevaban en un crucero a Disney World. Así es, con eso compraban su lealtad. Además, en sus cumpleaños les mandaban una carta personalizada, por supuesto también con el respectivo regalito, que para lo que se robaban de los millones que mandaba la FIFA para el desarrollo futbolístico de estas islas, pues eran pequeñas propinas que daban Chuck Blazer y Jack Warner para comprarse la estima de todas estas islas y tenerlas bien sobornadas. Era tanto el dinero que acumuló Chuck Blazer como secretario general de la CONCACAF que tenía una tarjeta American Express negra. Así es, una tarjeta American Express negra. A estas tarjetas se les conoce como Amex Centurion Cards, disponibles solo por invitación. El titular de esa cuenta tiene que tener $16 millones al menos en activos. Eso no era problema para Chuck Blazer porque mientras estuvo al frente de la Secretaría General de la CONCACAF, con esta sola tarjeta gastó más de $30 millones.
Y ese es apenas un pequeño resumen de cómo Chuck Blazer y Jack Warner controlaban todo lo que se hacía en la CONCACAF. Cómo sobornaban a las pequeñas islas con cruceros, regalitos, viáticos para algunos viajes, uniformes cada año, una carta personalizada, mientras ellos de cada una de esas islas se robaban al menos $1,5 millones año tras año que mandaba la FIFA. No sin contar el negociazo que hicieron, por ejemplo, en Francia en 98, el único mundial donde se tiene documentado que la FIFA les regaló los derechos para que se los pasaran a las islas del Caribe y ellos los vendieron al precio que quisieron. Y todo eso fue durante 23 años donde Chuck Blazer hacía y deshacía. Se tuvo que caer la FIFA a pedazos. Con Joseph Blatter tuvieron que destaparse los escándalos de corrupción de las elecciones del Mundial de Qatar y Rusia para que Chuck Blazer cayera. Ya lo estaban buscando agentes del FBI de Estados Unidos y Chuck Blazer, muy inteligente porque era el más inteligente de los directivos del fútbol mundial, tuvo que convertirse en un chivato. Así es, tuvo que traicionar a dirigentes de otras confederaciones de fútbol. En este caso traicionó a dirigentes de la Conmebol para salvar su pellejo. Chuck Blazer se convirtió en un informante del FBI. Eso sí, tuvo que dejar su cargo en la CONCACAF, pero libró la cárcel. Y esta es la historia de cómo el gordo de Chuck Blazer se dio una vida de lo lindo, maniató a la Federación Mexicana de Fútbol y controló la CONCACAF por 23 años. Esa es la historia más oscura de la CONCACAF, de cómo México fue pues el tapete de Chuck Blazer, un gordito estadounidense de origen judío que hizo y deshizo con la confederación que nos tocó vivir. Esta fue la historia más oscura de la CONCACAF. Los leo en los comentarios. Por favor, no olviden picarle a la campanita. Vénganse a los comentarios. Suscríbanse los que no lo han hecho. Y nosotros nos vemos en la próxima entrega de Perro Fútbol.